totalmente distinto, pero cada vez más común, que seguro a usted le va a interesar en la casa. Ayer lo ocurrido con un opinólogo de la farándula reabrió un caso que tiene que ver con los conflictos por la pensión alimenticia. En el caso de este personaje incluso hay una orden de detención por el impago de esta pensión alimenticia. Fíjense que según el Poder Judicial, cada año se atienden 200.000 casos de pensión alimenticia y de ellos un 60% no está cumplido, hay incumplimiento. Por esta razón se busca endurecer las medidas de contra estos deudores para que realmente sea efectiva. Y para analizar en detalle este tema que es muy interesante, estamos en el estudio con el abogado profesor de la Facultad de Chile y experto en el tema familiar, Cristian Lepín. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Hay muchos mitos en este tema, pero las cifras son realmente importantes. Un 60% de incumplimiento de 200.000 casos. Sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Efectivamente, son cifras bastante alarmantes. Hoy en día la conformación de las familias ha variado. Si uno revisa las estadísticas del registro civil, el 70% de los hijos nace fuera del matrimonio. Y eso nos lleva necesariamente a tener una cantidad importante de juicios de alimentos y, por sobre todas las cosas, lo más preocupante es el nivel de incumplimiento. El nivel de incumplimiento que en otros países no supera el 10%, en nuestro país llega a sobre el 60%, según las cifras que señala el Poder Judicial. Tú tienes mucha experiencia, me contabas que has estado a los dos lados del mostrador defendiendo a padres demandados, como también presentando demandas con las madres. ¿Qué es lo más común? Que aquí hay un intento de aprovechamiento de las madres que van más allá de lo que se puede pagar, de lo que puede pagar su excónyuge, o tú ves que es más común padres que realmente no asumen su responsabilidad? Yo creo que lo más común es lo segundo, que los padres que no asumen su responsabilidad. Las cifras son claramente elocuentes, señala que sobre el 70 o el 80% de los casos son hombres los demandados. Y si ya lo asociamos a la estadística que tú acabas de señalar sobre el 60% de incumplimiento, bueno, son evidentemente los padres. Eso no descarta, sí, que existan casos de que se pretenda un abuso o un lucro a través de las pensiones de alimentos, sobre todo cuando las pensiones de alimentos son extremadamente cuantiosas, en caso de niños que quizás no tienen mayores gastos o que si los tienen, en ningún caso se equiparan a lo que se pretende obtener. Vamos derribando mitos. Se dice que la mayoría de las juezas son mujeres, cosa que es verdad, y que por eso siempre favorecen a la mujer, que hay una especie de persecución de género contra el hombre en este tipo de casos. No, yo no descartaría absolutamente esa hipótesis de que las juezas, por ser mujeres, favorezcan específicamente a las mujeres y dicten fallos contra los hombres. Me parece que las estadísticas antes señaladas, ¿cierto?, nos llevan a que, claro, la mayoría de los demandados por alimentos son hombres, digamos. Y eso, como situación, en los casos en particular, nos va a llevar a que se vean más afectados que las mujeres. Pero eso también va cambiando, porque con la ley que se reformó hace poco tiempo, el Código Civil, ¿cierto?, los padres ahora están en igualdad de condiciones para demandar el cuidado personal y seguramente esa cifra va a ir aumentando, como lo hemos visto ya en la última estadística del Poder Judicial. Y tú eres miembro de la comisión, como experto de este tema, que está buscando una nueva reforma de la ley que busca en el fondo asegurar el cumplimiento de lo que determina la jueza familia. Sí, efectivamente fue invitado por el Congreso Nacional, específicamente la Comisión de Constitución, a integrar una mesa técnica. Es una preocupación importante del Congreso, los senadores lo manifestaron. La semana pasada estuvimos ahí toda la mañana, el día martes, trabajando en esta reforma que pretende establecer mayores facultades para el juez, mejores mecanismos para obtener el cumplimiento y perfeccionar por sobre todo el tema de la redacción de la ley. Por ejemplo, en el tema de las medidas de arresto, donde se establece una especie de registro único de órdenes de arresto para que se pueda hacer un control sobre ellas y ver que efectivamente se cumplan. O también está la posibilidad de establecer un procedimiento para materializar el tema de la suspensión de licencia, que también ha aumentado, aunque todavía me parece que las cifras no son muy relevantes. Mira, te quiero mostrar una gráfica que tenemos preparada que tiene que ver, una gráfica sobre apremio por incumplimiento. Mira. Pensión alimenticia, apremio por incumplimiento, suspensión de licencia de conducir, retención de impuestos, castigo a ocultadores, arresto nocturno, arresto completo. Eso es lo que te quería preguntar. Resulta que ayer este opinólogo dijo, voy a intentar pagar, quiero pagar, si no puedo pagar, eran 23 millones de pesos, bueno, me voy 15 días a dormir a la cárcel, en prisión nocturna. Eso no significa que con esos 15 días queda pagada la deuda, ¿cierto? Se inicia un proceso de penas. No, claro. Eso? Sí, me parece que hay un error. Yo leí las declaraciones, salieron publicadas en la mayoría de los diarios. Me parece que hay un error ahí. El hecho de cumplir una de estas sanciones que aparecían en la gráfica, ¿cierto?, específicamente el arresto, no pagan la obligación de alimentos, se mantiene la deuda.
Y lo único que va a conseguir es que se apliquen sanciones un poco más fuertes cada vez que incumpla, digamos, hasta que se ponga al día. La ley establece mecanismos para la persona que no puede pagar, para que el juez suspenda los apremios si no tiene las condiciones económicas, y también están los mecanismos usuales de poder pedir la rebaja o el cese de la pensión, que uno puede hacerlo ante un tribunal y debe ser el tribunal el que examina la rebaja y no señalarlo unilateralmente como podría ser en este caso, que en todo es una situación que yo solamente conozco por la prensa. En la gráfica estamos viendo que, por ejemplo, otra forma de que hay un apremio por incumplimiento es el castigo a ocultadores. Tú me contabas que hay casos en que se colude el padre, por ejemplo, que está demandado, que le van a sacar parte de su sueldo, se le da la instrucción a su empleador para que le entregue parte de su sueldo directamente a la madre, y que hay veces que se colude ese padre con su empleador para que lo despida, cosa que no haya un registro del sueldo y siguen trabajando por fuera en el fondo. Sí, eso es lo que se nos ha señalado en varias ocasiones. La realidad es que es difícil de determinar, es difícil de probar, digamos. Pero en varias ocasiones yo fui abogado de la Corporación de Asistencia Judicial por más de 8 años. En varias ocasiones se presentaba una señora a pedir alimento a favor de su hijo. Bueno, y después, curiosamente, el señor aparecía al día siguiente despedido una vez que era notificado. Y después la señora me decía, pero si sigue trabajando en el mismo lugar. Parece que esa situación es bastante más frecuente. Y bueno, la ley establece algunas sanciones que no han sido muy eficaces, hay que señalarlo. Efectivamente se puede decretar el pago solidario de la deuda, pero primero hay que determinar esta especie de colusión, ¿cierto? Este acuerdo para incumplir este dolo, en el fondo, y también establece la posibilidad de algunas sanciones penales, pero que claramente no han tenido aplicación. Es difícil obtener alguna cifra en esta materia si hay sanciones por la ley de pago de pensión alimenticia, porque en la última reforma del año 2007 se incorporaron varias figuras penales, pero me parece que no han dado resultados. Ahora, Cristian, en los últimos días, no solamente con este caso del opinólogo de farándula, sino que también con lo que pasó con un candidato presidencial, con Marcel Clos, este tema se ha recolocado en la agenda, pero es un tema que está ahí, que uno va a los tribunales de familia y hay cientos de mujeres diariamente haciendo la cola, muchas veces con sus niños. Es un tema muy presente en la realidad familiar de nuestro país hoy día. Es lamentable, digamos, es lamentable que hoy día se discuten muchos temas de familia, y me parece que este tema, el de los alimentos y el tema de la violencia intrafamiliar, son los principales temas de derecho de familia. Claro, no tienen la connotación o la repercusión que tienen otros temas que se discuten en el Senado y que los vemos todos los días, pero sí hemos visto ya que tienen alguna buena disposición en cuanto a mejorar esta ley y también establecer otras medidas que sean más de fondo, más fuertes para efecto de lograr el cumplimiento de estas pensiones alimenticias. En la semana recién pasada, ¿cierto? Ya empezamos conversaciones preliminares con los senadores para poder presentar un proyecto de registro deudor alimentario que opera en otros países como Argentina, por ejemplo, o México, y con bastante buenos resultados. Si una persona está en el registro deudor alimentario, por ejemplo, en Argentina, no puede ser funcionario público, no podría postular a un cargo de elección popular. Que en este caso es lo que le hubiera ocurrido a Marcel Clos, por ejemplo. Claramente sería uno de los casos. Me parece que una persona que quiera estar en el servicio público, una persona que quiere ser presidente de la República, diputado, concejal, no sé. Vamos cumpliendo la mínima obligación, que la es responderle a los hijos, con respecto a los hijos. Mira, Cristian, seguimos con los formatos de apremio que tienen las medidas de apremio por incumplimiento. Que el empleador descuente, esa es una. Sí. Lo que estábamos hablando recién. Arraigo, es decir, que no pueda salir del país. Que pague su conviviente, en el caso de que esté conviviendo con otra persona, y garantía con sus bienes. Sí, a ver, algunas son efectivas, otras no. Digamos, para aclarar, si tiene la gráfica ahí, que el empleador descuente significa que puede retener parte de los ingresos. Para entregarlos directamente. Para entregarlos directamente a través de un depósito en la cuenta corriente del tribunal para que se le pague al beneficiario, o pagándole directamente en la cuenta, depositándole directamente en la cuenta del beneficiario. Esa es la retención por parte del empleador, que en esta ley también se busca perfeccionar, porque hoy en día solo se puede retener a personas que tienen un trabajo como dependientes, y en el proyecto de ley implica también, o da la posibilidad también de retener a quienes tienen una actividad en forma independiente. La última. ¿Cuál es el criterio para determinar las cifras? Porque algunos dicen, no, esto es un exceso, yo no tengo esa posibilidad. Otros dicen, no, es que esta mujer se está aprovechando de mí, o este tipo no quiere dar lo que sí puede dar y corresponde. Aquí hay un estudio de cuáles son los ingresos del padre, del demandado en este caso. No es al tuntún que la jueza decide, ¿cierto? No, incluso la ley, con la última reforma, obliga al deudor, al demandado, al padre, a hacer una declaración de todos sus ingresos. Por lo tanto, ahí debería quedar reflejado. Y la ley establece en el artículo 7 como un límite máximo el 50%.
50%. Yeah. No podría exceder de eso. Por lo tanto, cualquier otra situación me parece que no correspondería. Lo que sí debería primar no es el 50%, porque si hay un padre que gana 100 millones de pesos, por decirlo mensualmente, no necesariamente el 50% va a corresponder a la pensión de alimentos, sino que en ese caso va a corresponder, o la pensión de alimentos se debería regular en cuanto a las necesidades efectivas y probadas del alimentario, del niño o mujer que está pidiendo los alimentos. Cristian Lepín, experto en temas familiares, profesor además de la Facultad de Chile, abogado, muchas gracias por estar con nosotros en un tema que obviamente es muy interesante y que tiene que ver con el Chile de hoy, con el formato, con cómo